¿Alguna vez imaginaste ser un mensajero de lo imposible? Jeremías, el profeta que desafió todo lo que sabemos sobre el destino, fue elegido para enfrentar fuerzas sobrenaturales en una misión que parecía condenada al fracaso. Su viaje no fue solo de profecías, sino de dolor, soledad y lucha contra un destino inevitable. En medio del caos, Jeremías nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros, hay esperanza, un propósito más grande. Prepárate para descubrir la historia sorprendente que nunca supiste sobre el profeta que desafió lo imposible. La historia de Jeremías comienza de una manera extraordinaria. Imagina a un joven común, tal vez con los mismos sueños y expectativas que cualquier otro joven de su edad, viviendo en una época llena de incertidumbres, cuando la nación de Judá se alejaba de Dios. Y fue en ese momento, en medio de su rutina, cuando algo sorprendente sucedió. Jeremías, aún muy joven, probablemente en la adolescencia o al inicio de la edad adulta, fue abordado directamente por Dios. El mensaje que Dios le dio no fue algo simple ni fácil de entender. Por el contrario, era algo poderoso, profundo y, sobre todo, desafiante. Dios lo miró y le dijo: «Antes de formarte en el vientre, te conocí, antes de que salieras del seno, te santifiqué, te di por profeta a las naciones». Jeremías 1:5. Imagina el impacto de estas palabras. Jeremías, como cualquier ser humano, tenía su vida, sus propios planes y sueños. Probablemente no esperaba ser llamado a algo tan grandioso, tan impactante, al mismo tiempo, tan desafiante. Él era solo un hombre común de Anatot, una ciudad pequeña, pero Dios lo eligió de una manera sobrenatural para llevar una misión que alteraría toda la historia de su pueblo. La palabra de Dios para Jeremías fue clara: no fue elegido por casualidad. Dios lo conocía desde antes de que naciera. Ya tenía un plan para la vida de Jeremías, y esto incluía ser el portador de mensajes poderosos para un pueblo que se estaba alejando de Dios. Y más, este llamado era urgente. El pueblo de Judá estaba en un camino de destrucción, y Dios necesitaba un mensajero, un profeta, para advertirles. Ahora, imagina la reacción de Jeremías. Él no era un hombre destacado, pero Dios lo estaba eligiendo para hablar en su nombre. La tarea que tenía por delante no sería fácil. No iría a un público que lo aplaudiera, sino a un pueblo que, en su mayoría, se negaba a escuchar. Jeremías estaba siendo llamado a una misión que implicaba sufrimiento, rechazo y soledad. ¿Quién aceptaría esto? Dios sabía que el joven Jeremías tendría miedo. Por eso, continuó, diciéndole: «No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor». Jeremías 1:8. Estas palabras no solo fueron un consuelo, sino una garantía de que Dios estaría con él, dándole fuerzas para enfrentar cualquier dificultad. La misión de Jeremías no sería fácil, pero no estaría solo. Dios prometió estar a su lado, guiándolo y protegiéndolo. Este llamado sobrenatural, tan claro y poderoso, no solo desafió a Jeremías, sino que también lo preparó para lo que estaba por venir. Necesitaría todo el coraje y la fuerza que pudiera para cumplir el propósito de Dios en su vida. Al mismo tiempo, este momento fue una confirmación de que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, incluso cuando no entendemos por qué fuimos elegidos o cuál es el propósito. Al igual que Jeremías, todos tenemos un llamado único, y Dios nos conoce desde antes de nacer, preparándonos para nuestro propio camino. La historia de Jeremías, por lo tanto, comienza con un llamado sorprendente, directo y divino, un llamado para ser el mensajero de Dios, trayendo palabras de juicio, pero también de esperanza, en un tiempo de gran necesidad. Y así, el joven Jeremías se vio frente a una misión que parecía imposible, pero aceptó el desafío, confiando en que Dios estaba con él, guiándolo paso a paso. El joven Jeremías, aún lleno de incertidumbre sobre su misión, recibió de Dios un llamado que cambiaría su vida para siempre. No era solo una invitación simple para ser un mensajero. Era el comienzo de un viaje extraordinario y desafiante, donde sería moldeado y fortalecido para confrontar a la nación de Judá. Dios lo invitó a una experiencia que dejaría una marca profunda en su corazón y alma. En una visión impresionante, Jeremías vio una vara de almendro en sus manos. Esto parecía una simple vara, pero no era solo un objeto común.
Dios explicó que la almendra era un símbolo de vigilancia y prontitud. Simbolizaba la vigilancia constante de Dios sobre su pueblo y el cumplimiento inminente de sus juicios. Quería que Jeremías supiera que su misión sería urgente, que debería estar siempre alerta y atento, como el árbol que es el primero en florecer en la primavera. Pero la visión no terminó ahí. En ese mismo momento, Jeremías se enfrentó a otra imagen poderosa, una olla hirviendo, con la boca hacia el norte. Dios habló a Jeremías sobre esta visión, explicando que la olla hirviendo representaba el juicio divino que estaba a punto de derramarse sobre Judá. La olla, a punto de desbordarse, simbolizaba la ira de Dios, que se acumulaba debido a la desobediencia y al pecado del pueblo. Y la dirección hacia el norte, que parecía tan simple a primera vista, era una referencia clara a Babilonia, el imperio que vendría a conquistar Jerusalén, trayendo destrucción y cautiverio. Este encuentro con Dios fue como una descarga eléctrica para Jeremías. Él no estaba preparado para ver tal visión o escuchar tales palabras. Pero, en ese momento, Dios estaba preparando al profeta para lo que estaba por venir. El Señor no solo le estaba dando una misión, lo estaba capacitando para ser un instrumento de justicia. La visión de la vara y la olla hirviendo era una manera de Dios mostrar a Jeremías el papel crucial que tendría. Sería usado tanto para destruir como para edificar. No solo advertiría al pueblo sobre el juicio, sino que también llevaría el mensaje de esperanza y restauración. Jeremías se vio frente a un dilema difícil. Era joven, inseguro y sabía que su mensaje sería rechazado por la mayoría. Temía que nadie lo escuchara, pero en ese momento, Dios le dio una palabra poderosa y reconfortante: no temas, porque yo estoy contigo. Jeremías 1:8. El Señor lo tranquilizó, afirmando que lo protegería en su viaje. Jeremías necesitaba entender que no estaba solo. Aunque sería difícil y doloroso, Dios estaría con él en cada paso, en cada palabra profética, en cada momento de sufrimiento. Con estas visiones y palabras, Dios estaba forjando a Jeremías, moldeándolo para ser el hombre que enfrentaría lo sobrenatural. Lo que parecía ser una experiencia aterradora se transformó en un punto de inflexión para Jeremías. Ahora sabía que la misión que Dios le dio era poderosa, esencial y, lo más importante, llena de propósito. Ya no tenía duda sobre su rol, él era el profeta de Dios, llamado a hablar la verdad en tiempos de oscuridad. Este primer encuentro con Dios no fue solo un evento espiritual significativo, fue el comienzo de una vida dedicada a cumplir la voluntad divina, independientemente de las dificultades, los desafíos y el rechazo que enfrentaría. Jeremías, incluso con el corazón pesado, se levantaría para ser la voz de Dios en un tiempo de gran crisis y transgresión. La visión de la vara de almendro y la olla hirviendo quedaría con él para siempre, recordándole la seriedad de la misión y el juicio que se avecinaba. Este encuentro con Dios no solo cambió a Jeremías, sino que también alteró el curso de su historia y de la historia de Judá. A partir de ese momento, se convertiría en el profeta que no temería hablar las verdades más duras, porque sabía que estaba siendo sostenido por la fuerza sobrenatural de Dios. Si te has involucrado con esta emocionante historia y quieres descubrir más sobre las enseñanzas de la Biblia, sigue con nosotros. Y para no perder ningún video, vale la pena revisar si ya estás suscrito. Jeremías, aún joven, fue elegido por Dios para un rol nada fácil. No había pedido ser profeta, pero Dios tenía un propósito claro para su vida. Cuando recibió el llamado divino, sintió una mezcla de temor e inseguridad. Sabía que la misión no sería fácil. Fue llamado para entregar mensajes pesados, que muchos no querían escuchar, y su coraje sería probado desde el principio. Cuando Jeremías comenzó a anunciar el mensaje de Dios al pueblo de Judá, encontró una reacción inesperada: el rechazo. El pueblo estaba distante de Dios, atrapado en sus propias pasiones y pecados. La última cosa que querían era escuchar a un joven profeta diciendo que Dios estaba a punto de traer juicio sobre la nación debido a su desobediencia. El dolor del rechazo fue aún más profundo cuando Jeremías se dio cuenta de que no solo los líderes y el pueblo lo rechazaban, sino que incluso aquellos a quienes amaba, sus amigos e incluso su propia familia, empezaron a alejarse de él. Ya estaba solo, rodeado solo por la misión que Dios le había dado. Imagina la soledad de un hombre,
en un tiempo de crisis, siendo presionado por todos lados, sin nadie que apoyara su causa. Pero, como podemos ver en Jeremías 12:6, el rechazo fue aún más difícil para él, pues sabía lo crucial que eran esas palabras. Jeremías no solo hablaba por sí mismo. Estaba transmitiendo las palabras de Dios, un Dios. Jeremías, el profeta elegido por Dios, no tuvo una vida fácil. Su misión era hablar la verdad, incluso cuando esto significaba confrontar a aquellos que deberían ser los guías espirituales del pueblo de Israel. Fue llamado para denunciar las injusticias y la corrupción, algo que ningún profeta había hecho de manera tan intensa. Pero lo que lo hacía aún más vulnerable era el hecho de que los líderes religiosos de su tiempo, en lugar de dedicarse a la verdad de Dios, estaban más preocupados por el poder, su posición y estatus. Imagina la escena: Jeremías, con valentía, desafiaba a los sacerdotes y profetas falsos que engañaban al pueblo. Ellos predicaban mentiras, diciendo que la paz estaba a la vista, que nada malo sucedería con Israel, y que el templo de Jerusalén los protegería de cualquier mal. Para esos líderes, el sistema funcionaba como debía, y lo último que querían era ser desafiados. Pero Jeremías, armado solo con la palabra de Dios y una fe inquebrantable, comenzó a gritar en las calles, en las plazas e incluso dentro del propio templo: no se engañen. Si no se arrepienten y se vuelven al Señor de todo corazón, Jerusalén será destruida, y todo lo que creen estará perdido. Era un mensaje directo, claro y devastador para todos los que se aferraban a la falsa seguridad en la que vivían. Esos líderes religiosos, que estaban más comprometidos con el poder que con la verdad de Dios, no estaban nada contentos con lo que Jeremías decía. En lugar de escuchar, de reflexionar sobre la gravedad de la situación, decidieron atacar al mensajero. Jeremías no era bien recibido en ningún lugar. Donde llegaba, las puertas se cerraban y las miradas se volvían desconfiadas. Comenzó a ser odiado por aquellos que deberían haber sido sus aliados espirituales. No les importaba que Jeremías solo estuviera repitiendo las palabras que Dios le había dado. Lo veían como una amenaza, alguien que estaba alterando el statu quo, el orden que ellos habían establecido. El profeta era una molestia, un hombre que decía lo que nadie quería escuchar. Y así comenzó la persecución. Lo acusaron de ser un traidor, de ser un hombre que estaba enfrentando al pueblo contra los líderes y los sacerdotes. En varias ocasiones, Jeremías fue arrestado, golpeado e incluso amenazado de muerte. Intentaron silenciarlo de todas las formas posibles, pero Jeremías no se cayó. Como si luchara no solo contra hombres, sino contra todo un sistema de mentiras y corrupción, siguió proclamando la verdad. No importaba el precio, no importaba el sufrimiento que enfrentaba. Sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios. También había un contraste doloroso. Jeremías era el único profeta verdadero, y eso lo aislaba aún más. Los otros profetas, que predicaban un mensaje de paz y prosperidad, eran populares, recibían el apoyo de la nación y eran tratados con honor. Pero Jeremías era visto como un profeta del desastre, alguien que solo traía malas noticias. Aún así, se mantuvo firme, sabiendo que lo único que importaba era la voz de Dios. Imagina el sufrimiento de Jeremías, que tenía que enfrentar no solo el rechazo del pueblo, sino también el de los propios líderes religiosos. Se sentía completamente solo, a menudo clamando a Dios en angustia, preguntándose por qué estaba siendo tan maltratado. No solo estaba siendo perseguido por un sistema político, sino por aquellos que, teóricamente, deberían entender la verdad divina. El dolor de ser rechazado por su propia comunidad religiosa era inmenso. Pero la lucha de Jeremías fue más que un conflicto personal. Era una lucha por el futuro de Israel, una batalla por la verdad y la justicia en un tiempo en que las mentiras dominaban. Sabía que, mientras el pueblo de Israel siguiera a los líderes corruptos, estaban caminando hacia la destrucción. Y por eso no podía callarse. Su misión era más importante que cualquier rechazo personal. No luchaba solo contra hombres, sino contra fuerzas espirituales que estaban dominando a su pueblo, llevándolos a la ruina. Y así, Jeremías se convirtió en el profeta solitario, aquel que enfrentó la dura realidad, aquel que se levantó contra la mentira en nombre de la verdad de Dios. Incluso cuando el mundo a su alrededor parecía estar cayendo,
no dejó de hablar, no dejó de advertir. Su lucha contra los líderes religiosos corruptos fue una lucha por la salvación del pueblo y por el cumplimiento del plan de Dios. Jeremías, conocido como el profeta del sufrimiento, no tuvo una vida fácil. Fue llamado por Dios para ser la voz de un juicio inminente, y sus mensajes duros y difíciles eran un reflejo del dolor y la desesperación que el pueblo de Israel estaba a punto de enfrentar. Pero el sufrimiento de Jeremías no solo vino de las palabras que pronunciaba, sino de la fuerte oposición y las enormes dificultades que tuvo que soportar, incluso siendo un hombre fiel a Dios. La misión de Jeremías era una carga muy grande. No estaba profetizando una victoria o una bendición. Estaba hablando de destrucción, del fin de una era y del cautiverio del pueblo de Israel en manos de Babilonia. Cuando se levantaba para hablar, era como si estuviera lanzando un grito de alerta en un mundo que prefería cerrar los ojos a la realidad. Sabía que sus palabras traerían sufrimiento, pero las decía de todos modos, obedeciendo a Dios. El pueblo, especialmente los líderes religiosos y los gobernantes, no quería escuchar lo que Jeremías tenía que decir. Estaban acostumbrados a la adoración vacía, a la falsa seguridad de que Jerusalén sería invencible. Pero Jeremías, con valentía e integridad, proclamaba que el tiempo de arrepentimiento había pasado y que el castigo estaba cerca. Esto no agradaba en absoluto a aquellos que vivían en pecado y desobediencia. Su oposición no venía solo de las autoridades. Jeremías enfrentó burlas, sarcasmo y traición de aquellos que decían ser sus amigos. En muchos momentos, se sintió completamente aislado. Estaba convencido de que estaba haciendo lo que Dios le había ordenado, pero el dolor de ser rechazado por su propio pueblo era casi insoportable. El sufrimiento de Jeremías alcanzó un punto crítico cuando fue arrestado y arrojado a un pozo de barro. En Jeremías 38, vemos que fue acusado de ser un traidor, alguien que estaba tratando de debilitar la moral del ejército de Israel al hablar de derrota. La solución para silenciarlo fue cruel: lo arrojaron a un pozo profundo, con barro hasta el cuello, sin comida, sin agua, en una situación de total abandono. Allí, en el fondo del pozo, Jeremías sintió el peso del rechazo humano de manera física y emocional. Pero, aún así, Dios estaba con él. El profeta no estaba solo, incluso en su mayor sufrimiento. Dios envió a un oficial llamado Ebed-Meleque, un etíope, para rescatar a Jeremías. Ebed-Meleque arriesgó su propia vida al interceder por Jeremías ante el rey, pidiendo que lo sacaran del pozo. Al ser rescatado, Jeremías no se apartó de su misión. Continuó predicando la palabra de Dios, aunque su vida fuera constantemente amenazada. Su sufrimiento era inmenso, pero la fuerza que recibía de Dios lo mantuvo firme. El sufrimiento de Jeremías no fue solo físico, sino también emocional y espiritual. En varios momentos de su vida, lloró, sintió desesperación e incluso cuestionó por qué Dios lo había llamado a una tarea tan dolorosa. Se veía como un hombre solitario, sin apoyo, sin consuelo, pero el Señor nunca lo abandonó. En sus momentos más oscuros, Jeremías experimentó la fidelidad de Dios de una manera que pocos profetas pudieron comprender. Tenía las palabras de juicio en su boca, pero su corazón estaba roto por la situación de su pueblo. A pesar de toda la rechazo y el sufrimiento, Jeremías mantuvo su fe. Sabía que Dios tenía un plan, y su obediencia a Dios era más fuerte que cualquier dolor o persecución que pudiera enfrentar. Sabía que, incluso en medio del sufrimiento, Dios no lo dejaría desamparado. El sufrimiento de Jeremías fue una prueba de la fidelidad de Dios en medio de la adversidad y de la fuerza que puede surgir cuando se permanece firme en la misión que Dios asigna. La vida de Jeremías nos enseña que, muchas veces, la fidelidad a Dios exige valentía, resistencia y un corazón dispuesto a sufrir por un bien mayor. El profeta nos recuerda que, aunque el sufrimiento puede ser grande, no es en vano. Cada momento de dolor, cada rechazo, cada lágrima que Jeremías derramó sirvió para cumplir los propósitos de Dios. Y, al final, fue un instrumento poderoso en las manos del Señor, una voz que no se cayó, no importa el precio que tuvo que pagar. Por lo tanto,
El sufrimiento de Jeremías no es solo una historia triste, sino una lección profunda sobre la fidelidad a Dios en tiempos de crisis, el coraje frente a la adversidad y la esperanza que emerge cuando se permanece fiel a la misión que Dios nos encomienda. In a decisive and important moment in the life of the prophet Jeremiah, God gave him a clear and direct command, to write his prophecies. Imagine the scene, Jeremiah, in his place of solitude, attentive to the voice of God guiding him, at the mission to record the words the Lord revealed to him. These words were not used for the moment but would be a lasting testimony, a powerful message that would span generations, resonating beyond Jeremiah's time, impacting all who would read it. The scroll would write on was not just a piece of paper. It was the vehicle of incomparable spiritual power, a divine declaration for the future of a people, a warning of destruction, and at the same time, a promise of restoration. God knew that this scroll, laden with prophetic words, would have a monumental impact, and wanted it recorded so that no one would forget what he had spoken. After carefully writing the message, Jeremiah, guided by God, handed the scroll to the scribe Baruch, so that he could read it aloud in the presence of the people, and thus, the message spread rapidly throughout Jerusalem. The words Jeremiah spoke were not easy to hear. They were words of condemnation but also words of hope. The warning that Babylon would take Jerusalem was clear, but in the midst of destruction, there was always the glimmer of restoration for those who turned to God. When the scroll reached King Jehoiakim, however, things took a more dramatic turn. The king, filled with pride and blinded by the sin of his wrath, had no intention of listening to or accepting Jeremiah's message. Instead of humbling himself before the word of God, Jehoiakim chose to demonstrate his arrogance and contempt. When the scroll was read before him, his reaction was merciless. Indifferently and without any fear, the king took the scroll and, with a defiant attitude, burned it in fire. Each part of that scroll burning represented a blow to the heart of God's truth. What the king did not know was that it could not destroy the word of God. God's message could not be erased as if it were something trivial. The divine word, once given, cannot be silenced by anything or anyone. King Jehoiakim could burn the scroll, but he could not burn the truth contained within it. He could not destroy God's purpose. Seeing the attitude of Jehoiakim and his desire to destroy his word, God once again commanded Jeremiah to write everything down again. Without hesitation, the prophet rewrote what was lost, and more than that, God added more words of judgment against the king. What seemed to be an attempt to silence God's word actually turned into a way of showing the people that God's word was unchangeable. No matter what the king or any other authority tried to do, the message of God would continue to be proclaimed, with strength and clarity. This situation is a powerful reminder that, despite obstacles, the word of God cannot be erased or stopped. The truth of God always manifests, whether people accept it or not. And even in the face of resistance, God is always in control, and His message, like fire, will be fulfilled in its due time. This story also reveals the depths of God's persistence in His will. Even when humans try to erase His message, He finds ways to keep His word alive and effective. The book of Jeremiah, therefore, is not just a testimony of the prophet's words but also a testimony of God's faithfulness and power, a message that transcends human mistakes and failures, and that always comes to pass, regardless of the challenges that may arise. Esa noche, cuando el campo estaba tranquilo y el trabajo había cesado, Ruth siguió las instrucciones de Noemí. Con el corazón acelerado y los pensamientos corriendo por su mente, se dirigió al lugar donde Boaz estaba descansando. Él estaba acostado cerca de la cebada, cansado después de un largo día de trabajo, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar. Ruth se acercó a él con cautela, de manera silenciosa, y se acostó a sus pies. La noche estaba silenciosa, y la atmósfera era de expectación. Ruth sabía que estaba tomando una decisión importante, una decisión que podría alterar su vida para siempre. Ella, una mujer moabita, una extranjera, le estaba pidiendo a Boaz que asumiera un compromiso que normalmente era destinado a las mujeres israelitas. Pero Ruth, con valentía,
Creía que este era el momento adecuado. No sabía cómo reaccionaría él, pero confiaba en que Dios la guiaría. Cuando Boaz despertó y se dio cuenta de que había alguien a sus pies, se sorprendió. «¿Quién eres?», preguntó. Con voz firme pero llena de humildad, Ruth respondió: «Soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu manto sobre mí, porque tú eres mi redentor». Esta audaz y profunda petición revela la fe de Ruth en Dios y su valentía para buscar un futuro de esperanza, a pesar de las dificultades que había enfrentado hasta ese momento. Ruth no sabía qué pensaría Boaz, pero su pedido no solo se trataba de matrimonio, era una petición de redención, de restauración. Ella buscaba protección, pero también la oportunidad de vivir una nueva vida, junto a alguien que pudiera ser un ancla de esperanza y estabilidad. Boaz, al escuchar las palabras de Ruth, se conmueve profundamente. Se sorprende, pero su respuesta está llena de respeto y honor. Boaz era un hombre de carácter, que valoraba la dignidad de las personas y, especialmente, el valor de la familia. Sabía que esa petición no era algo sencillo, sino algo que involucraba la continuidad de una línea familiar y la preservación de la herencia de una familia entera. «Ruth», dice él, «lo que me pides es grande. Estoy agradecido por tu valentía y lealtad. Cumpliré el papel de redentor, pero hay un pariente más cercano que tiene el derecho de ser el primero en hacerlo. Haré todo dentro de la ley y resolveré esta cuestión, para que tú y Noemí tengan el futuro seguro que merecen». Boaz estaba decidido a actuar con integridad. Sabía que, para que el plan de Ruth se concretara, primero tendría que consultar al pariente más cercano, aquel que tenía el derecho legal de ser el redentor. Aún así, la respuesta de Boaz refleja su bondad y respeto. Le aseguró a Ruth que haría todo lo necesario, prometiéndole que no estaría sola y que su futuro estaría en buenas manos. Con la decisión tomada, Boaz no pierde tiempo. Va a la puerta de la ciudad, un lugar donde se tomaban las decisiones legales, para resolver este asunto de una vez por todas. Reúne a los ancianos y al pariente más cercano para discutir la situación. Este pariente, al escuchar la propuesta de Boaz, inicialmente está dispuesto a aceptar la compra de las tierras de Elimelech y continuar con la herencia de Noemí. Pero, al descubrir que esto incluye casarse con Ruth, retrocede. El pariente, que no quería involucrarse con más responsabilidades familiares, se muestra reacio. Tiene miedo de las consecuencias de este matrimonio, temiendo que pudiera afectar su propia herencia. Al darse cuenta de que su renuencia sería perjudicial para Ruth, Boaz asume el papel de redentor. Con gran confianza e integridad, anuncia su decisión y toma las medidas legales para garantizar el futuro de Ruth. Este momento revela el coraje y la integridad de Boaz. No se dejó intimidar, incluso frente a un obstáculo legal. Boaz asume su responsabilidad como redentor de Ruth, y al hacerlo, garantiza que Ruth no solo tendrá una nueva vida, sino también la oportunidad de prosperar e integrarse a la genealogía de Israel. La historia de Ruth y Boaz no es solo sobre el encuentro de dos corazones, sino sobre la restauración de toda una vida, sobre la intervención divina en tiempos de oscuridad. Después de todo el proceso que unió a Ruth y Boaz, finalmente se toma la decisión. Se casan. Pero este matrimonio no es común. No es solo un simple acto de amor entre dos personas, aunque eso también sea una parte importante. Lo que está sucediendo aquí es mucho más profundo, es un acto de redención. Boaz, al tomar a Ruth como su esposa, está cumpliendo un papel crucial en la historia de su familia y de la genealogía de Israel. ¿Por qué es esto tan importante? Para entenderlo, es necesario retroceder un poco más. Ruth, una moabita, había perdido a su esposo y estaba sola, sin derecho a herencia, sin estatus en su sociedad. Estaba en un lugar donde, a los ojos del mundo, no había mucho que hacer. Pero, al elegir seguir a Noemí, su suegra, con coraje y lealtad, ya estaba dando los primeros pasos hacia su transformación. Boaz, por su parte, es el hombre que Dios eligió para restaurar todo lo que se había perdido. Él era un pariente cercano de Noemí. De acuerdo con las leyes de la época, tenía el derecho de casarse con la viuda de un pariente fallecido para mantener viva la genealogía de la familia. Pero esto no fue solo una cuestión de obligación legal, fue un acto de generosidad, compasión y fe.
Él eligió ser el redentor de Ruth, garantizando que ella no solo tuviera una nueva vida, sino también un futuro próspero y seguro. Su matrimonio, entonces, no es solo una unión física, sino un símbolo de restauración. Ruth, que antes se sentía como una extraña en Israel, ahora se convierte en parte de una familia bendecida por Dios. Ella, una mujer que vino de una tierra lejana, es acogida y restaurada. Dios, en el caos de la pérdida y el dolor, trajo una solución inesperada y perfecta. Usó a Booz para restaurar no solo la vida de Ruth, sino para restablecer la genealogía de una familia que sería parte de un plan mucho mayor. Este matrimonio, entonces, es una demostración del poder de Dios para transformar vidas, hacer milagros y restaurar lo que parecía perdido. Ruth, una mujer sin esperanza, ahora tenía un nuevo comienzo, una nueva identidad. Ahora estaba entre el pueblo de Dios, con un futuro brillante por delante, y, lo más importante, estaba en el centro del plan divino para Israel.